Bien, la cuestión de los funcionarios públicos en Paraguay es un asunto que los políticos en general no se animan a tocar. No se animan a tocar porque son 300.000 personas multiplicadas por 5 como mínimo que dan un monte importante de votos. Y los políticos eso es lo que más cuidan, meramente los votos. En mi caso, yo quiero destacar lo siguiente. 300.000 funcionarios públicos hoy tiene el Paraguay, con una población de casi 7 millones de habitantes, por un lado. Dos, el 87% de la ejecución presupuestaria va para pagar, va para pagar sueldos, bonificaciones y otros de parlamentarios, jueces, fiscales, ministros, personal de confianza, miembros de consejos, etc. Y después vienen los funcionarios públicos designados, contratados o aquellos que por la 1626 se los considera auxiliares. ¿Qué pasa desde mi modesto punto de vista y con gente que ha hablado in situ? Los sueldos más altos dentro de la administración pública llevan los electos, los jueces o sus protegidos. De los 300.000 funcionarios públicos, 100.000 son los que cumplen con un horario de trabajo y se exponen a atender diariamente a la población paraguaya. ¿Y dónde están los otros 200.000? Son las queridas, los amigos, los compadres, los correligionarios, que se llevan la mayor parte del botín. Unas lindas piernas entran hoy como funcionaria pública y gana 10 millones arriba, mientras que una señora que está hace 20 años en la función pública gana menos de 5 millones. Vete cobio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos policías tiene el Paraguay? ¿Alguien de ustedes me puede responder? Y miro acá. Al no haber seguridad jurídica, dice uno. Mientras tanto, mientras alguien me ayuda, ¿cuántos militares tiene el Paraguay? Pepe y Cuá. O hacemos política y opinamos por mera emoción o emociones. Yo les voy a contar. En el Paraguay existen 27.000 policías, de los cuales 10.000 trabajan de verdad, cumplen con sus obligaciones en comisarías, en unidades especializadas. ¿Y dónde están los otros? Los otros cobran como planilleros y cocueceros y se llevan la mayor parte del botín. Y los que arriesgan sus vidas son los que menos cobran, los que tienen que comprar sus botas, los que tienen que comprar sus armas, los que tienen que comprar sus balas. Y devienen de familias campesinas que han encontrado en la policía un camino profesional para sus hijos. El colegio de suboficiales el año pasado se recibieron los muchachos y tuvieron que comprar sus propias armas. ¿Dónde está el dinero de este país? ¿Cuántos militares hay en el Paraguay? 26.000 policías. Sí, Enzo, perfecto tu estimación. Sí, señor. ¿Cuántos militares hay? Hola, Hilario.
en este país lo que menos ganan son aquellos médicos, maestros, eso va a manchar, y policías, ¿cierto? 27.689, gracias David Desván, qué dato espectacular. Militares, después de haber hablado con generales, coroneles y otros, y después podemos encarar el tema de cuánto insume en el presupuesto el gasto de estos sectores. Muy necesarios para el Paraguay, por cierto. 14.000 militares. De los cuales yo estimo que la mitad cumplen con sus funciones. No tienen insumos, no tienen aviones, están lastimosamente marginados y con muy baja autoestima, porque los políticos narcotraficantes y los políticos de turno, los civiles, los han dejado de lado en un país cuyas glorias históricas son de alta calidad y cualidad. Bien, voy a evitar toda esta conversación ahí puñembo pachota, pero la constante es la siguiente. Los funcionarios del Paraguay tendrían que ser 150.000. No hay que echar a ninguno de ellos hoy. Pero el decrecimiento vegetativo, o porque son contratados y terminan sus contratos, o porque mueren, o porque se jubilan, es de aproximadamente 4% al año. Eso significa en 12.000 millones de dólares, unos 500 millones de dólares, que no es que se deben ahorrar, hay que reforzar el pago para aquellos funcionarios que realmente trabajan y no seguir aumentando el sueldo de los correligionarios, de los compadres, de las pendejas o Q8. Ahí está el problema del Paraguay. Se hizo una maquinaria estatal para mantener a los correligionarios dándoles de mamar, no de las tetas del Estado, del bolsillo de vuestros hijos. Es fácil de comprender este asunto. Por eso que desde el Senado tenemos que impulsar una reforma constitucional a partir de la cual, sin efecto retroactivo, alguna gente dice, no, Paraguayo está en contra de los contratos colectivos. No. Los contratos colectivos tienen que seguir vigentes. Pero a partir de la nueva Constitución, ningún contrato colectivo tendrá efecto retroactivo, es decir, para los que entran por el artículo actual 137 o por lo conocido en doctrina como prelación de las leyes, tenemos a la Constitución arriba. Entonces, eso significa que después de la nueva Constitución que vamos a hacer en el 2019, ningún funcionario de este Estado paraguayo va a ganar más de 10 salarios mínimos. Y los servidores públicos, que son jueces, parlamentarios, fiscales, defensores, etc., ninguno deberá ganar más de 5 salarios mínimos. Yo hice una encuesta callejera, casi hay quizás. El pueblo dice, ningún político debe ganar más de un sueldo mínimo. Ojo, ojo. Bien. Entonces, estas son pautas a tener en cuenta a partir de la nueva Constitución paraguaya, que se va a dar en el 2019 si nosotros, el pueblo, tiene mayoría. Pero, si los mangú, las cúpulas, las nomenclaturas de los partidos tradicionales vuelven a tener mayoría, no va a pasar absolutamente nada. Fíjense, hoy en medios de prensa se difunde la noticia de que se van a librar nuevamente 500 millones de dólares en concepto de bonos soberanos para pagar deudas. Federico Franco y Horacio Cartes han emitido, y en el caso de Cartes va a emitir ahora en total, con lo anterior, en 6 años, 3.300 millones de dólares en concepto de bonos ciudadanos que se aplican para pagar
funcionarios públicos, no los antiguos, sino que los nuevos, los correligionarios, los compadres. Y eso no puede ser, y son los que más ganan, y no los sacrificados. Por eso yo insto a los auténticos funcionarios del Estado paraguayo a que crean en esta propuesta. Vamos a hacer lo que hace años se viene hablando, la carrera administrativa en la función pública. Bien, estas son algunas pautas que pocos políticos candidatos se animan a tocar. El nepotismo, otro tema, en el Poder Judicial, y los que están allí lo saben. Primos, hermanos, hijos, tíos, abuelos y nietos ocupan cargos, desde Torresquín, Cerbajac y camaristas. Vamos a parir una constitución nacional en donde no puedan haber parientes en la administración central dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, en entidades descentralizadas, ni aún por concurso de méritos, tendrán que ser en otras instituciones. Tenemos que lograr que la ejecución presupuestaria de este país sea máximo un 40% para funcionarios públicos y el resto para gastos de inversión que tanto necesitamos, y no para estos bonos soberanos que hoy Cartes ya nos ha comprometido este gobierno, imagínense, hasta el 2044. Bien, les doy un abrazo. Nuestros bisnietos están endeudados, sí señora, hasta el 2044. Hagamos esta revolución a través de la reforma constitucional sin efecto retroactivo. Los que hoy están ganando lo que están ganando, no los vamos a tocar. Esa es una acepción universal, los derechos adquiridos del trabajador. Ojo, acá hay otro tema que me viene a la mente. Los trabajadores de Itaipú y de Yacyretá, que tienen hoy sueldos de un promedio de 30 millones de guaraníes. No los vamos a tocar. No podemos tocarlos. Tenemos que ser realistas. Son 2.000 en Itaipú y otros 2.000 en Yacyretá. Pero yo he hablado con muchos de ellos y ellos están contestes con que a partir de la nueva constitución los que vayan a entrar a estas binacionales a lo sumo puedan ganar 10 salarios mínimos. Ustedes se imaginan lo que vamos a ahorrar. Estamos hablando de 800 millones de dólares por año que va increciendo en forma geométrica. Ese es lo que se llama el flujo de caja en el Estado. Son 600 millones de dólares aproximadamente lo que hoy constituye el circuito fiscal, que deviene, uso esa palabra nuevamente, de ingresos por impuestos. Ok, hay que crear empleo, me dice acá otro. ¿Cómo venían las encuestas, Germán? Me dice, no sé, nosotros no manejamos encuestas lastimosamente. Ok, un abrazo, disculpen esta pasión que tengo por comunicarme con ustedes a partir de las 9 de la noche, que me parece que es cuando la serotonina eclosiona. Mañana, si me permiten, podemos hablar de la tipificación del latifundio, de la derogación de varias leyes, de la unificación de las fuerzas públicas y otros temas que son de alta tensión. Ok, que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Gracias.